Ya, pongan atención y traten de tomar apuntes porque este tema igual es más o menos complejo. Como les introduje hace algunas semanas, bueno, la prevalencia de trastornos del sodio es más o menos alta, tanto en perros y en gatos, ¿cierto? Si vemos la población global. Y la mayoría de estas hiponatremias o hipernatremias son en general leves o moderadas, ¿ya? Y tienen poco impacto. La prevalencia de hiponatremia o hipernatremia grave es más baja, pero lo relevante de esto es que por lo menos la hiponatremia en perros, mientras más severa, mayor el porcentaje de mortalidad, ¿sí? En gatos, lo mismo. Mientras más severa la hiponatremia, más probabilidades de muerte. Y eso tiene que ver tanto con el sodio en sí mismo, ¿cierto? Pero también tiene que ver con la enfermedad subyacente también. ¿Ya? En cuanto a hipernatremia, también sabemos que la incidencia es más o menos alta. La incidencia de hipernatremia es un poco más baja que la de hiponatremia, pero lo mismo, ¿sí? Mientras más alto está el sodio, mayor es la probabilidad de muerte, ya sea por los niveles de sodio en sí mismos, como vamos a discutir, o también podría ser por la enfermedad subyacente. Lo que hay que saber es que bueno, el sodio es uno de los principales cationes del líquido extracelular. Eh, y la distribución de todos estos electrolitos, en tanto al intra o al extra, tiene que ver un poco con las funciones que tienen y también en ese sentido depende mucho las manifestaciones clínicas que vemos respecto a cuando alguno de estos electrolitos sube o alguno de estos electrolitos baja. Eh, Algo les comenté de como la microhidráulica o microhidrodinamia, ¿cierto? A nivel de líquido intracelular y extracelular, les alcancé a introducir que la dinámica de fluidos entre el intersticio y el espacio vascular es principalmente determinado por las fuerzas de Starling. Eso es lo que determina que haya más líquido, tanto más líquido afuera o adentro. Pero, eh, como ambos compartimentos, capilar e intersticio, comparten esta dinámica según la ley de Starling, es que se comportan como un todo, el líquido extracelular. ¿Ya? ¿Y por qué conviene verlo como un todo? Porque cuando hablamos de dinámica de líquidos entre el extracelular y el intracelular, las fuerzas que dominan eso son la osmosis simple. ¿Ya? Entonces el agua se mueve hacia adentro o hacia afuera según gradientes de concentración de solutos y no de presión hidrostática. O sea, no va a entrar más agua a la célula porque le metimos mucho suero fisiológico y lo aumentamos la presión hidrostática. No va a haber edema cerebral, edema neuronal, ¿cierto? Por lo tanto, no va a haber edema cerebral en un paciente que uno le pone mucho suero fisiológico. ¿Ya? Pero distinto es que a ese paciente le pongamos un suero hipotónico, bajo en sodio, con baja osmolaridad, eso va a generar un edema cerebral, ¿cierto? Va a generar un edema neuronal, va a generar hipertensión intracraniana, porque eso va a determinar que haya más partículas adentro de la célula que afuera, por lo tanto el agua se va a mover hacia adentro de la célula. Si eso ocurre al interior de la neurona, va a haber edema cerebral y muerte. ¿Ya? Bueno, entonces los electrolitos participan de la actividad eléctrica de la membrana, ¿cierto? Y esta famosa bomba sodio-potasio TPasa, que es la que determina que haya más sodio afuera que adentro de la célula. Lo que determina que haya más potasio adentro que afuera de la célula. ¿Ya? Eh, Normalmente, la membrana de la célula es impermeable al sodio, pero es permeable al potasio. El potasio se mueve libremente hacia afuera o hacia adentro a través de canales de membrana de reposo de potasio. ¿Ya? Y esas corrientes de potasio determinan el potencial de membrana, la actividad eléctrica de la membrana. El sodio no entra y sale cuando quiera. El sodio entra solo cuando se abren canales de voltaje dependientes y sale siempre porque la bomba sodio-potasio lo saca, pero no entra cuando quiere. ¿Ya? Y es por eso que el principal determinante del potencial de membrana y de la excitabilidad de la membrana es el potasio y no el sodio.
Pero sí el sodio la despolariza siempre y cuando se abran corrientes generadas por el potencial de membrana otorgado por el potasio. ¿Ya? Todas las células que son excitables, como con la célula músculo liso, intestinal, o músculo esquelético, neuronas o corazón, se ven afectados cuando hay trastornos del potasio, ¿cierto? Porque en el fondo es el determinante del potencial de membrana en reposo. ¿Ya? A nivel de la fisiología del nervio también es lo mismo. Por eso el paciente puede tener debilidad y calambres cuando hay problemas, por ejemplo, como hipocalemia. ¿Sí? Y acá está la explicación. Ya matemáticamente, el sodio en la ecuación de membrana, que es la ecuación de Nernst o de Goldman, eh, el sodio aparece multiplicado por 0.01. En cambio, el potasio aparece multiplicado por 1.5. Matemáticamente es el potasio el que gobierna el potencial de membrana en reposo y no el sodio. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos trastornos a nivel del potasio, vamos a ver trastornos de excitabilidad. Y eso puede manifestar a nivel del corazón o a nivel neuromuscular. ¿Cierto? Cuando tengamos problemas de sodio, vamos a tener más trastornos relacionados con el agua corporal. ¿Sí? El sodio, como principal catión del extracelular, es el principal determinante de la osmolaridad del espacio extracelular. Recuerden que la misma concentración que sodio que hay en el intersticio hay en la sangre. O sea, es líquido extracelular. Recuerden que el líquido extracelular se divide en intersticio y capilar, y los componentes son los mismos. Lo único que se diferencian es en la concentración de proteínas y en la concentración de glóbulos rojos. Todo el resto es normal. Bilirrubina, sodio, potasio, calcio, todo es igual en el intersticio, lactato, intersticio que capilar, se equilibran. ¿Ya? Pero no así intracelular. Entonces por eso hacemos la distinción entre intracelular y extracelular. ¿Ya? Entonces, como es el principal catión, es el principal determinante de la osmolaridad, o sea, la concentración de partículas por ml de agua. ¿Ya? Es el sodio. Acá en la fórmula de la osmolaridad calculada plasmática aparece la glucosa, aparece el NUS y aparece el sodio multiplicado por 2. O sea, matemáticamente es muy importante el sodio como determinante de la osmolaridad. La glucosa no. La glucosa, ¿por qué? Porque osmóticamente activo es poco lo que aporta. ¿Por qué? Porque la glucosa se mueve hacia adentro de la célula cuando quiere. O sea, según niveles de glucosa, entra glucosa a la célula. El NUS también, la membrana de la célula es permeable al NUS. Por lo tanto, el NUS adentro de la célula, si está alto afuera, está igual alto adentro de la célula. Si la glucosa sube afuera, va a estar alta adentro, a menos que el paciente no tenga la capacidad de internalizar glucosa, como por ejemplo ocurre en un diabético descompensado. Si el paciente es diabético, va a tener mucha glucosa afuera y nada dentro de la célula. Si el paciente tiene falla renal, va a tener mucho NUS, pero el NUS va a estar igual afuera que adentro. Por lo tanto, el movimiento de agua que va a acarrear es nulo. Lo anulamos. Entonces, es osmóticamente poco activo. Entonces, la osmolaridad efectiva, el NUS no participa mucho. Y la glucosa tampoco, a menos que el paciente sea diabético, ¿cierto? Entonces, por eso que en muchas fórmulas el NUS no aparece. Porque como está aumentado afuera y adentro, no mueve agua. ¿Ya? Entonces, como es el sodio es el principal determinante de la osmolaridad, es el principal determinante del volumen del líquido extracelular. ¿Cierto? Si un paciente gana mucho sodio, va a arrastrar agua. ¿Cierto? Si pierde sodio, va a perder agua. Entonces, es el principal determinante del volumen del líquido extracelular. ¿Ya? Entonces, la tonicidad de una solución es otorgada por la capacidad de generar presión osmótica. Una solución va a tener mucha tonicidad si permanece en ese lugar y no se mueve de ahí. Ejemplo, el manitol es hiperosmolar, pero también es hipertónico. Es hiperosmolar porque hay más de 300 miliosmoles por litro, ¿cierto? Entonces más osmolar que la sangre.
Y es hipertónico porque como se mantiene en el extracelular y no ingresa a la célula, arrastra agua, tiene mucha tonicidad. En cambio, si nosotros administráramos una solución hiperosmolar, pero a partir de solo glucosa, ejemplo, un suero de glucosa al 10% o al 20% o glucosa al 30%, eso es hiperosmolar. Pero si yo lo ingreso a la sangre, si el paciente no es diabético, esa glucosa va a entrar a la célula. Entonces va a ser poco osmóticamente activo. ¿Me siguen? El suero hipertónico de sodio al 10% se llama hipertónico porque el sodio no entra a la célula. Por lo tanto, es hiperosmolar e hipertónico, arrastra agua desde la célula. ¿Ya? La dextrosa al 5%. En la etiqueta dice que es isoosmolar, pero es solo agua con glucosa. Ingresa en la bolsa, es isotónica, pero en el organismo es hipotónico, porque la glucosa se metaboliza y desaparece y queda solo agua libre. ¿Bien? Entonces, en la bolsa es isotónica, en el perro es hipotónico. Lo mismo la glucosa, el glucosalino al 4.5%. ¿Ya? Bien, entonces, recuerden que bueno, la regulación de la osmolaridad se realiza a través de... Tiene una regulación bastante estrecha, ¿ya? La regulación del sodio y del agua depende tanto de receptores de volumen o de regulación a través de volumen o a través de la osmolaridad de la sangre, ¿cierto? ¿Qué se sensa? La osmolaridad de la sangre, ¿dónde? En osmoreceptores del hipotálamo, ¿cierto? ¿Y qué pasa si aumenta la osmolaridad? Aumenta la secreción de vasopresina. ¿Qué hace la vasopresina? Es la hormona antidiurética, ¿cierto? La ADH. Y eso reabsorbe agua y de esa forma mejora la osmolaridad, disminuye la osmolaridad, ¿cierto? Y también genera sed. ¿Ya? Entonces los hormoreceptores del hipotálamo, cuando aumenta la osmolaridad, cuando ingresa poca agua al organismo, nos da sed y aumenta la angiotensina, o sea, la vasopresina, ¿cierto? Que es la hormona antidiurética. ¿Y qué se afecta? Obviamente se afecta la excreción de agua y la ingesta de agua. Los receptores, la regulación del volumen es a través de sensores que están en los senos carotídeos. ¿Se acuerdan? Que sensan el volumen circulante efectivo. ¿Y qué es el volumen circulante efectivo? La volemia. ¿Cierto? La volemia. Pero, más preciso que la volemia, es el volumen estresado, ¿cierto? Que es el volumen que genera presión de retorno venoso, ¿cierto? Ya, pero también hay otros receptores de volumen en el arco aórtico y también en la arteria aferente del riñón, ¿se acuerdan? Que eso es lo que principal estímulo para liberar la renina, ¿cierto? Y la renina activar la angiotensina y la angiotensina activar la aldosterona, ¿cierto? O sea, tenemos los receptores de volumen que hay en la arteria aferente nos estimulan la liberación de renina. ¿Y qué es lo que bueno, pero también tenemos los senos carotídeos, también, y también los vasoreceptores que hay en grandes vasos pulmonares y en el atrio del corazón, tienen una relación íntima con el sistema nervioso central. Y llevan esas aferencias, ¿cierto? Hacia el centro vasomotor y cardioinhibidor, y eso puede generar ya sea una respuesta simpática, ¿cierto? Como taquicardia, ¿cierto? Vasoconstricción, pero también la renina, la angiotensina y la aldosterona van a determinar que se aumente o se disminuya la excreción de agua y sodio en el riñón. Son como los efectores, ¿cierto? Entonces, los pacientes que ganan sodio, ejemplo, la ingesta masiva de sal, o mucho suero hipertónico, o mucho suero fisiológico que tiene más sodio que el organismo,
o la gente que ingiere mucho sal o mucho sodio en la comida, ¿por qué se edematiza? Porque en el fondo se congestiona, ¿cierto? O sea, la gente que ingiere mucho sodio le da sed. Obvio, porque si tú ingieres sodio o mucho cloruro de sodio en el suelo, lo que sea, a ese paciente se le van a activar los hormoreceptores, entonces le va a dar sed. Y de esa forma le va a dar sed. Y más encima se va a activar la hormona antidiurética. Entonces el paciente retiene agua. Y más encima toma agua. Entonces los pacientes se tienden a congestionar. Nosotros no vemos mucho esos casos. Lo que más vemos son, y esa es la famosa retención de líquido, nosotros lo que más vemos son enfermedades que son ávidas por la reabsorción de sodio. Ejemplo, las enfermedades cardíacas congestivas, ejemplo, las enfermedades hepáticas congestivas y algunas enfermedades renales congestivas. ¿Cuál es el denominador común? Que está muy activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? El organismo por algún motivo se engaña y cree que le falta volumen. En el caso de la enfermedad cardíaca congestiva es muy claro, está como de perogrullo que baja el volumen sistólico, pero el organismo se defiende aumentando las presiones de llenado y de esa forma sostiene el gasto cardíaco, pero a medida de aumentar mucho el retorno venoso, reabsorber mucho sodio y agua y vivir más tiempo. Eso es lo que hace. Si el paciente no activara el sistema renina-angiotensina-aldosterona, moriría antes por el bajo gasto cardíaco. Pero finalmente ese sistema que lo hace vivir más tiempo lo termina congestionando y después queremos bloquear ese sistema. ¿Ya? En el caso de la cirrosis con hipertensión portal, como hay hipertensión portal, a nivel del territorio hepatosplácnico se liberan muchas sustancias vasodilatadoras y eso se libera a circulación. Entonces el organismo tiene una baja resistencia vascular periférica. Entonces eso hace que caigan un poco las presiones de llenado. Entonces el paciente, el corazón cree que le falta volumen. ¿Ya? Entonces activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y eso hace que haya mayor flujo hepatosplácnico y hace que haya mayor hipertensión portal. Entonces finalmente es un círculo vicioso. Y los pacientes se terminan congestionando y los pacientes con ascitis por hígado se congestionan de la misma forma que un paciente cardiópata, derecho. ¿Y qué pasa ahí? Los pacientes se expande el volumen y eso hace que se les diluya un poco el sodio, entonces usualmente tienen estas hiponatremias que son hiponatremias dilucionales. ¿Ya? En los pacientes renales no vemos mucho eso a menos que sea un síndrome nefrótico. ¿Sí? Congestive heart failure. Falla cardíaca congestiva. ¿Ya? Bueno, esto es más o menos lo que pasa. Si ingresa mucho sodio, ese sodio le quita volumen a la célula y se expande el líquido extracelular. Ahora, una forma de que aumente el sodio es ganando sodio, ¿cierto? Pero otra forma es perdiendo agua. Las causas más comunes de hipernatremia en veterinaria son las enfermedades que cursan con pérdida de agua o falta de agua libre. Por lo tanto, los pacientes están deshidratados con hipernatremia. El efecto a nivel de la microhidrodinamia es el mismo. Si hay más sodio afuera, va a haber osmosis y se le va a quitar agua a la célula. Y a esos pacientes se les achica la célula y se mantiene más o menos el volumen del extracelular. ¿Cierto? Ahora, si el paciente pierde sodio, el fenómeno va a ser el contrario. En vez de expandir el líquido extracelular, se le va a contraer el líquido extracelular. ¿Y por qué pasa eso? Las principales causas de pérdida de sodio son pérdidas de líquidos corporales altos en sodio. Y esos líquidos corporales altos en sodio usualmente son el vómito, las diarreas, algunos derrames inflamatorios y algunas poliurias. ¿Ya? Esa pérdida de agua y sodio contrae mucho el líquido extracelular y tiene mucha repercusión hemodinámica. ¿Por qué ocurre esto? Si el paciente le baja las partículas de agua y sodio, ¿qué pasa si baja el sodio afuera? Porque el paciente pierde sodio, ¿cierto?
la célula queda más osmolar que el líquido extracelular. Por lo tanto, la célula le va a quitar más volumen aún al líquido extracelular. Entonces es por eso que cuando hay mucha pérdida de sodio en vómito, en diarrea o en efusiones, se colapsa mucho la hemodinamia. Y los principales síntomas que vamos a ver son signos más bien de shock y de hipovolemia. En cambio, cuando la deshidratación es de agua, es por déficit de agua libre, como se tiende a conservar el líquido extracelular, porque en el fondo la que pierde ahí es la célula, se conserva la volemia. Entonces esos pacientes en realidad tienen más signos de deshidratación cerebral. O sea, el paciente está más confundido, letárgico, y no están taquicárdicos, mal perfundidos, choqueados. ¿Ya? No sé si más o menos me explico con eso. ¿Cierto? Ok. Entonces ahí podríamos definir dos tipos de deshidrataciones. Una deshidratación isotónica, ¿cierto? Que sería por pérdida de agua y sodio, con mucho compromiso hemodinámico, y una deshidratación más bien hipertónica, asociada a pérdidas hipotónicas o a déficit de agua. Y esos pacientes van a tener más signos tal vez más signos de hipernatremia, ¿cierto? Les va a aumentar tanto la osmolaridad que van a tener más bien signos neurológicos, porque eso va a repercutir en la funcionalidad de las neuronas. Y bueno, y esta tabla ejemplifica un poco la pérdida o las pérdidas de volúmenes de más o menos diferencial en cuanto a líquido extracelular y intracelular, dependiendo de si la pérdida es isotónica, hipotónica, de agua libre pura o es hipertónica. ¿Ya? Las principales causas de pérdidas hipotónicas son la no ingesta de agua, ¿cierto? La deshidratación de pérdida de agua, que podría ser el jadeo, la hipertermia, pero lo más común es la diabetes insípida, ¿ya? Que en el fondo el paciente pierda agua por el riñón. Esa es la causa más común de deshidratación hipertónica, o sea, que tienen una pérdida de agua libre por el riñón. Y esas diabetes insípidas pueden ser nefrogénicas o primarias. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Entonces, como el sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática, cuando el paciente tiene hiponatremia, casi siempre va a tener una baja osmolaridad. ¿Ya? Pero pueden haber hiponatremias con osmolaridad alta. ¿Ya? Esta es una clasificación más o menos fisiopatológica de las hiponatremias. Y es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque la única forma que nosotros tengamos una hiponatremia con osmolaridad alta es que en el fondo haya otra molécula que está aportando osmolaridad. Y eso es un síndrome diabetógeno hiperosmolar, infusión de manitol o intoxicación con etilenglicol. Son como las principales moléculas osmóticamente activas que pueden estar patológicamente elevadas. Y eso me va a elevar la osmolaridad, pero me va a bajar los niveles de sodio, porque el sodio va a estar diluido por otra partícula osmóticamente activa que atrae agua. ¿Sí? Bueno, lo otro importante a la hora de determinar las causas de esa hiponatremia es cómo está el volumen corporal de ese paciente. Y esto igual es más o menos difícil, saber si el paciente está normovolémico, hipervolémico o hipovolémico. A veces es difícil, a menos que esté francamente hipervolémico, por ejemplo, un cardiópata congestivo, ¿cierto? Un paciente con ascitis o un paciente con cardiopatía dilatada. Obviamente esos pacientes están claramente hipervolémicos. Un paciente claramente hipovolémico es un paciente que está recién llegando por una vómito de diarrea asociado a mala perfusión, ¿cierto? Es clásico, es un paciente que nadie tiene duda de que está hipovolémico, pero una vez ya reanimado, a veces ya el límite entre la normovolemia, la hipovolemia, la normovolemia y la hipervolemia puede ser un poquito más difícil de diferenciar, ¿ya? ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque las causas son distintas. Las causas de hiponatremia son distintas en base a si el paciente está hipervolémico, normovolémico o hipovolémico, ¿cierto? Las hiponatremias hipovolémicas usualmente son por pérdidas renales o pérdidas no renales, ¿sí?
Las principales pérdidas renales son el Addison y la administración de diuréticos de asa como la furosemida. Esas son las principales rutas, o sea, causas de ruta de pérdida renal de agua con sodio. ¿Ya? Y las rutas no renales usualmente son las pérdidas digestivas y los derrames, pero los derrames inflamatorios, pues no los derrames por congestión, ¿cierto? O sea, los pacientes que tienen pancreatitis, peritonitis, efusiones pleurales, uroabdomen, tienen hiponatremia porque secuestran agua y sodio en ese tercer espacio, ¿cierto? Ok. En cambio, los pacientes con hiponatremia normovolémica usualmente tienen algunas enfermedades un poquito más raras de hiponatremia, como, y ahí la principal causa en pacientes hospitalizados es la secreción inapropiada de ADH, que es el CADH, la administración de soluciones hipotónicas, ejemplo, Ringel lactato. Ringel lactato es ligeramente hipotónico, perfectamente puede cursar que un paciente tenga una hiponatremia leve de 140 o 130 y algo, no sería raro eso, pero si ustedes le ponen un glucosalino al 0,45%, perfectamente van a poder desarrollar una hiponatremia más importante en ese paciente. ¿Ya? Y de ahí ya vienen otras causas más raras como el coma mixematoso, que es la expresión más grave del hipotiroidismo, que es cuando un paciente con hipotiroidismo tiene signos neurológicos. ¿Ya? Y usualmente esos pacientes tienen signos neurológicos, compromiso de conciencia, hipotermia severa y tienen hiponatremia. ¿Ya? Eso se ve poco, pero existe. Y lo otro sería la polidipsia psicogénica. O sea, un paciente tome patológicamente mucha agua, en personas se llama eso, se llama potomanía, que toman patológicamente agua, ¿y qué es lo que hace eso? Les baja la osmolaridad de la sangre, y eso le puede generar edema cerebral. No genera edema pulmonar, porque no aumenta la presión hidrostática. Si uno ingiere mucha agua, esa agua ¿hacia dónde se va? Hacia adentro de la célula. No se va al intersticio. Entonces, cuando un paciente se sobrehidrata con soluciones hipotónicas, no hace edema de miembros, no hace edema pulmonar, hace edema celular. Y la expresión clínica de ese edema celular más grave es el edema cerebral. ¿Entienden eso, verdad? Es distinto que yo sobrecargue de volumen con suero fisiológico a que yo sobrecargue de volumen con un suero al 0,45%. ¿Cierto? ¿Entienden la diferencia, cierto? Uno va a expandir el LEC y me puede generar un edema pulmonar, ¿cierto? Porque va a generar edema intersticial. Y el otro me va a generar un edema celular. Y ese paciente le va a bajar la osmolaridad y me va a generar una hipertensión intracraniana. ¿Ya? Bueno, los pacientes hipervolémicos son los pacientes con ascitis hepática, los pacientes con falla cardíaca congestiva derecha o izquierda, el síndrome nefrótico o la enfermedad renal avanzada también podría ser. ¿Ya? Porque acá hay un ejemplo de un paciente que tiene el sodio en 109. ¿Ya? Bueno, este es un paciente que llegó a urgencia, llegó el otro día, se murió ayer, ¿ya? Lamentablemente. Llegó a urgencia el domingo en la noche, llega en shock y febril, con vómito y diarrea hemorrágico. Resulta que, bueno, respondió a volumen, le tomamos una gasometría y nos encontramos con que tiene la glicemia muy alta. ¿Ok? Ese paciente es diabético, pero obviamente no está choqueado por la diabetes, ¿cierto? Algo más tiene. Perfecto. Llama la atención que tiene el sodio en 109. Bueno, aparte de la acidosis metabólica moderada que tiene, ¿cierto? Que lo más probable es que pueda ser por riñón o por hipoperfusión. Habría que hacer un análisis más detallado de su estado ácido-base. Pero en la emergencia podría dar un poco lo mismo. Pero lo que les quiero mostrar acá en este caso es que el paciente tiene el sodio en 109. Alarmantemente bajo, ¿cierto? O sea, el sodio, uno normalmente ve hiponatremia de 130, 135, 140. Ya raro, más raro que llegue un paciente con el sodio en 120. Muy poco frecuente, vemos sodios bajos 115. En algunos perros con crisis addisoniana podemos ver sodio en 115, en 120, en 110. Una vez vimos un sodio en 104, pero eso es poco frecuente. El Addison, que es como el líder de la hiponatremia grave, sodio 115, 120, 125. Este paciente tiene 109 de sodio. ¿Es para preocuparse o no?
es una hiponatremia muy grave. Ya dijimos que mientras más baja el sodio, más probabilidad de muerte. Mientras más alto el sodio, más probabilidades de muerte. O sea, las hiponatremias graves cursan con mayor mortalidad. Por lo tanto, ¿por qué? Porque esto podría generar consecuencias importantes en el organismo. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo les dije que podía generar la hiponatremia? La hiponatremia podría generar baja la osmolaridad del líquido extracelular, ¿cierto? Y si baja la osmolaridad del líquido extracelular, baja en comparación con la osmolaridad del líquido intracelular, por lo tanto el agua va hacia adentro de la célula. Y si eso ocurre en la cabeza, genera edema cerebral agudo y el paciente se muere de hipertensión intracraniana. Pero ojo, que esta hiponatremia puede ser una hiponatremia no hipoosmolar, porque el paciente tiene la glicemia en high. Entonces podría ser una hiponatremia hiperosmolar. Paradójico, ¿cierto? Dije, la hiponatremia cursa en hiposmolaridad, a menos que sea porque el sodio está diluido por otra partícula osmóticamente activa. Y este paciente tiene la glicemia en high. La máquina de gases no lo midió, dice estabilidad, porque está tan alta la glucosa que se le chispoteó. A veces la glucosa está tan baja que también se le chispotea, pero sabemos que o está muy baja o está muy alta y eso es preocupante. Ahora, según el laboratorio de referencia, la glucosa estaba en 1150. 1150. La maquinita dice high cuando está sobre 600. No podemos saber si está en 800 o en 1000. Pero que esté en 1000 es distinto a que esté en 600. ¿Cómo está la osmolaridad del plasma con la glucosa en 1000? Como en 500. El paciente tiene un síndrome hiperosmolar. Y esa hiponatremia es como una falsa hiponatremia o una pseudo hiponatremia. Entonces hay que corregirla. Claro, entonces la corregimos. Y ahí está la fórmula. Glicemia menos 100 dividido por 100 por 106, por 1.6, perdón, más el sodio medido. Y eso es el sodio real del paciente. Si hacemos el cálculo, nos da que el sodio real del paciente es 125.8. O sea, sí, tiene hiponatremia, pero es distinto tener 109 a tener 128, ¿cierto? Pero no tiene hiposmolaridad, tiene hiperosmolaridad. O sea, ese sodio ojalá esté más bajo para que así contrarreste el efecto osmolar de la glicemia. ¿Me explico? Acá, en este paciente, no hay que tener problema. Si el paciente tiene signos neurológicos, no es por el edema cerebral de la hiponatremia. Es por la deshidratación y muerte neuronal de la hiperglicemia. ¿Me explico? Entonces este paciente llega con compromiso de conciencia. De hecho, llegó hipotenso, le pasamos volumen, le subió presión, pero nunca recuperó el estado mental. Siempre se mantuvo estuporoso. Entonces ahí decimos, uy, ¿será el sodio? No, en realidad no está hiposmolar, está hiperosmolar. Entonces este paciente tiene un síndrome diatogénico hiperosmolar, una enfermedad con muy alta mortalidad, y ahí lo que hay que hacer es bajarle la glucosa. Y bajársela más rápida que si el paciente no tuviera signos neurológicos. ¿Cierto? O sea, en estos pacientes tratamos de bajar la glucosa entre 50 y 100 puntos por hora. ¿Ya? Distinto es cuando tenemos un paciente con hiperglicemia severa, un paciente hiperosmolar, pero sin signos neurológicos. A esos pacientes tenemos que tener cuidado de no bajarle la glucosa a más de 70 puntos por hora. ¿Ya? Entonces es fundamental tener la consideración de estas hipoglicemias hiperosmolares. Estas hiponatremias hiperosmolares. Ejemplo, si tú a un paciente le haces una diuresis osmótica con manitol, que en algunos lados lo siguen haciendo, ese paciente va a tener hiponatremia. Mientras le estés pasando suero con manitol, va a estar hiponatrémico. Y si tiene signos neurológicos, va a ser por la hiperosmolaridad del manitol, no por la hiposmolaridad del sodio. No hay que confundirse. Bien, algunos trabajos en persona, específicamente 2 estudios, que analizaron la performance diagnóstica de este abordaje, de clasificarla como normo, hipo o hipovolémica la hiponatremia, para aproximarse al diagnóstico, encontró que la sensibilidad y la especificidad fue bastante baja. O sea, la mayoría de los médicos como que se equivocaba un poco en la clasificación de hipovolémica, normovolémica o hipervolémica.
A menudo, dice acá, los clínicos clasifican mal las hiponatremias según estos algoritmos. ¿Ya? Entonces, por eso que la Sociedad Americana de Nefrología propone, solo en pacientes con hiponatremia no explicada satisfactoriamente por la clínica, ¿cierto?, del paciente, hacer un algoritmo un poquito más objetivo y no tanto en la clasificación subjetiva de normo, hipo o hipervolémico, porque ahí se cae mucho en error. Yo les dije que solamente cuando está muy hipovolémico lo cachamos, o está muy hipervolémico lo cachamos, pero en los que están hospitalizados normalmente no están ni muy hiper ni muy hipo, a menos que le estemos haciendo muy mal la pega, ¿cierto? Entonces ahí, cuando el paciente desarrolla una hiponatremia severa o la hiponatremia sostenida, progresiva, y no tenemos una explicación razonable todavía, tenemos que ir a este tipo de algoritmos. ¿Ya? Entonces son objetivos, ¿por qué? Porque en el fondo ven cómo está la osmolaridad o densidad urinaria, y después de eso ven si es que hay pérdida o no de sodio urinario, y ahí se van aproximando de una forma mucho más precisa. Pero este tipo de algoritmo es necesario en menos del 20% de los casos, porque la mayoría de los otros casos uno ya tiene un diagnóstico más o menos fácil por la clínica, los antecedentes y el resto de los análisis del paciente. Eso es lo que nos pasa por lo menos a nosotros. Nosotros medimos sodio a todos los pacientes prácticamente, todos los días tenemos niveles de sodio, y es raro que tengamos que calentarnos mucho la cabeza con este tipo de algoritmos, porque generalmente ya sabemos por qué está el paciente con hiponatremia. Ahora, si la hiponatremia es persistente o progresiva, obviamente ahí deberíamos ir a ver alguna otra causa. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos dicen las estadísticas? En este trabajo del Internal Medicine del 2015 encontramos que en perros y en gatos, o sea, en perros la principal causa de hiponatremia son las pérdidas gastrointestinales. ¿Ya? ¿Sí? En gatos la principal causa son las pérdidas urológicas, ¿cierto? Los pacientes renales, tal vez esos pacientes con diuresis posobstructiva asociada a flut, por ahí podrían estar las causas más comunes. ¿Ya? Y bueno, después ya viene como un popurrí de pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabetes, neoplasia, donde ahí ya el mecanismo ya es más o menos distinto dependiendo de la enfermedad, ¿cierto? Pero obviamente cuando hablamos de hiponatremia en un paciente cardiópata, hablamos de una hiponatremia hipervolémica por congestión, ¿cierto? Lo mismo si hablamos de hiponatremia en un paciente con cirrosis hepática y ascitis, son hiponatremias por congestión. Las hiponatremias desarrolladas por la enfermedad digestiva son por las pérdidas isotónicas. ¿Ya? Ahora, si decimos cuál es el mecanismo detrás de estas hiponatremias, de nuevo, las pérdidas gastrointestinales explican la mayoría de las hiponatremias moderadas y severas en perros. ¿Sí? En gatos, el derrame a tercer espacio junto con las pérdidas gastrointestinales son como se pelean en primer lugar, ciertos derrames. Ejemplo, el derrame del PIF, el derrame de un linfoma, esos derrames inflamatorios cursan con hiponatremia, porque se secuestra agua y sodio en esas cavidades. Bien, fíjense ahí, causa casi el 12% de las causas en perros de hiponatremia moderada y el 16% de la hiponatremia severa son explicadas por hiperglicemia. Claro, esos pacientes con diabetes descompensada que se hospitalizan cursan con hiponatremias que pueden ser severas. Fíjense ahí, el 16% de la hiponatremia severa en perros es explicado por la hiperglicemia. ¿Ya? ¿Qué más podemos hablar de acá? Bueno, el Addison. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Miren, el Addison podríamos decir que es la cuarta causa de hiponatremia en perros. El Addison. Mucho más abajo está la famosa secreción inapropiada de ADH. Bueno, el tratamiento depende mucho de si en el fondo el paciente está reteniendo agua y sodio, está perdiendo agua y sodio,
o está reteniendo agua. Ese es en definitiva el punto inicial del tratamiento. Esa hiponatremia es por pérdida de agua y sodio. ¿Cómo se trata? Bueno, con reposición de volumen, suero isotónico, como lo hacemos todo el tiempo, ¿cierto? Y que nos va bien porque la mayoría de las causas de hiponatremia son el vómito de diarrea o las derrames a tercer espacio. Pero cuando la causa es una hiponatremia por retención de agua y sodio, ejemplo, estas hiponatremias hipervolémicas de las fallas cardíacas congestivas o la enfermedad hepática terminal o el síndrome nefrótico, ¿cuál es el tratamiento ahí? No es dar sodio y agua menos, ¿cierto? Sino que es restringirlo, o a veces depurarlo, hacer terapias depletivas de agua y sodio en esos pacientes porque están congestivos, ¿cierto? Entonces, es por eso que es importante saber si la hiponatremia es por retención de agua y sodio y no es por pérdida de agua y sodio. Es la principal. O sea, si me llega un paciente con ascitis y me llega con el sodio en 120 y el perro está medio decaído y alguien dijo, uy, está con hiposmolaridad, a este paciente hay que ponerle sodio. Gran error. Lo vamos a congestionar más a ese paciente. Si queremos subirle el sodio a ese paciente, tenemos que restringirle el agua. Si es que nos preocupa el sodio, porque generalmente no nos preocupa el sodio, el problema es otro. Es difícil que un paciente con cirrosis hepática o con falla cardíaca congestiva derecha nos llegue con signos neurológicos por hiponatremia. Eso es raro. Eso no ocurre. Pero igual la literatura presenta ejemplos, pero ejemplos teóricos de cómo podría ser su abordaje. Pero es difícil que nos lleguemos a topar con un paciente con falla cardíaca congestiva que toma furosemida y tiene sodio en 125 y que en realidad tengamos que pasarle sodio porque queremos que tenga edema cerebral. Eso es difícil. Eso no nos vamos a encontrar ninguno. Bien, entonces, terapia en perdedores de agua y sodio, reponer agua y sodio, Ringer lactato, suero fisiológico. Pacientes que retienen agua y sodio, o sea, lo hipervolémico, diurético y restricción de agua, ¿cierto? Tal vez apoyo con alguna solución hipotónica, eso es más discutible, ¿cierto? Porque ahí lo que queremos hacer es reducir la sobrecarga, los signos de edema, la efusión y la disnea. En cambio, los pacientes normovolémicos que tienen estas hiponatremias, ¿cierto? Como a veces inexplicables porque no hay pérdidas evidentes y tampoco hay una congestión evidente, o el paciente se intoxicó con agua. A veces eso pasa cuando la gente le da mucha agua por sonda esofágica a los gatos o a los perros. A mí me ha pasado un par de veces que la gente no logra a veces controlar bien el balance hídrico de los pacientes. La dieta no hay problema, pero a veces le empiezan a dar mucha agua y a veces los perritos pueden, porque hace calor o porque creen que tienen sed o lo que sea, y les dan mucha agua por sonda y eso les puede generar una hiponatremia. Y ellos pueden tener, a veces la gente te manda videos por WhatsApp, oye, mi perrito, doctor, le tiembla la cabeza, está medio raro. A veces se puede ser el único signo de la hiponatremia. ¿Ya? Está medio raro, le tiembla la cabeza. ¿Ya? Bueno, en esos casos el tratamiento es la restricción de agua. Restricción de agua. ¿Cierto? Ahora, si el paciente tiene signos neurológicos asociados a esa hiponatremia, que lo más probable es que sea por secreción inapropiada de ADH, infusión iatrogénica de soluciones hipotónicas, ese paciente, ¿qué va a tener? Va a tener edema cerebral. Y a ese paciente hay que administrarle suero hipertónico y o manitol para sacar el agua de la neurona, ¿cierto? Ahora, en la mayoría de los casos hay que tener cuidado porque cuando estos pacientes llegan con hiponatremia y no llegan con signos neurológicos porque llegan con una hiponatremia compensada, porque el cerebro tuvo tiempo de producir o sea, cachó que está bajando la osmolaridad afuera, entonces deja de producir partículas osmóticamente activas internas. Entonces, el cerebro
la neurona sabe que afuera está bajando la osmolaridad, por lo tanto baja su osmolaridad interna y eso compensa. ¿Ya? Y cuando nosotros vamos y corregimos la hiponatremia rápidamente y le subimos el sodio a esos pacientes de forma activa o pasiva, ¿cierto? O sea, con quererlo o sin quererlo, les podemos generar este fenómeno de deshidratación neuronal o síndrome de desmineralización cerebral osmótica, tiene varios sinónimos, en el cual el paciente empieza a hacer signos neurológicos porque tú le bajaste el sodio muy rápido y la neurona no se alcanzó a enterar y no alcanzó a bajar en paralelo su osmolaridad interna. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones. Depende mucho de la guía gringa o la guía europea. En general, lo que se recomienda en breve es, si hay una hiponatremia severa que explique signos neurológicos, ejemplo, el sodio está bajo 120 y el paciente tiene signos neurológicos de cabeza y no es un síndrome y no es una hiponatremia hiperosmolar, porque descartamos que ese paciente esté hiperglicémico, ¿cierto? Y no es por el mannitol y no es por intoxicación con etilenglicol. A ese paciente deberíamos subirle el sodio a entre 1 y 2 milimol por hora. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejen de haber signos neurológicos, ¿cierto? Ahora, si el paciente no tiene signos neurológicos, hay que evitar que el sodio suba más rápido que 0,5 o 1 milimol por hora. Por defecto, como le vamos a querer poner suero para otras causas, porque ha tenido vómitos, porque no está comiendo, para vehiculizar medicamentos, lo que sea, igual por defecto tal vez ese sodio vaya subiendo. Ejemplo, un paciente que vive con el sodio en 110, porque tiene Addison, le vamos a poner volumen porque está hipovolémico, ¿cierto? Porque está deshidratado, porque está taquicárdico, y por defecto le va a subir el sodio. Le va a poner ring lactato fisiológico. Tenemos que vigilar que ese sodio no suba a más de 1 milimol por hora. O que no suba más de 10 puntos en 12 horas. Eso es como lo ideal. O sea, ese paciente no tiene problemas con la hiponatremia, por lo tanto, no se la corrigimos muy rápido. Y más encima, si se la corregimos muy rápido, le vamos a generar un síndrome de desmineralización osmótica. Y ese paciente va a empezar con signos neurológicos porque le corregimos esa hiponatremia. ¿Ya? Y ahí igual hay algunas recomendaciones. Cuando sospechamos de secreción inapropiada de H, cuando los pacientes tienen hiponatremias persistentes, hiponatremias moderadas a severas persistentes sin causa aparente. ¿Ya? Usualmente son hiponatremias que son resistentes al suelo fisiológico, al ring lactato. Bueno, ahí está el famoso síndrome de desmineralización osmótica. Y en el fondo, bueno, la recomendación actual es que no deberíamos subir el sodio más de 12 puntos en 24 horas por día, dice acá. ¿Ya? Algunos son muy conservadores, algunos dicen 12 horas nomás, ¿ya? Pero como que no hay mucho consenso. De hecho, los que son, creo, los gringos son como los más conservadores. Pero bueno, la recomendación es no subir el sodio más de 0,5 o 1 milimol por hora o 12 en 2 a 24 horas. ¿Ya? Entonces, bueno, acá más o menos hay una recomendación práctica. Es hiponatremia menor de 135, si no hay signos neurológicos o la hiponatremia se instauró en más de 48 horas, el sodio que no suba más de 10 milimoles por día. Así como ultra conservador. Así que nunca vamos a tener un caso de síndrome de desmineralización osmótica. Bien. Ahora, bueno, ¿cuáles fueron los signos en los pacientes con hiponatremia? Hiponatremia sintomática, ¿cierto? Estamos hablando de que síntomas atribuibles a la hiponatremia, no síntomas de que eran perros que tenían hiponatremia y otra cosa. Los síntomas atribuidos a estos pacientes que tienen hiponatremia sintomática cerebral, por lo general, tienen letargo
depresión mental y están obnubilados, están como raros, están distintos, ¿ya? Se nos parecen extraños. Ese es como el signo. Y eso obviamente progresa a letargo, depresión mental, debilidad, pueden caer en estupor, pueden convulsionar y cada vez obviamente más grave, ¿cierto? Esto es lo mismo los gatos con los perros. Letargo, obnubilación, depresión mental, convulsiones. Miren, acá les voy a mostrar un caso como para que vamos haciendo los ejercicios mentales. Bueno, nos llegó una perrita, esto fue el año pasado. El paciente ingresa por decaimiento, inapetencia progresivo y ya al último día ya no se paraba, colapsó, entonces la llevaron de urgencia, ingresa a urgencia, el paciente llega febril, hipotenso, choqueado, con mal relleno capilar, mal perfundido, ¿cierto? Se aborda en base a eso, ¿cierto? Resulta que el abordaje inicial, si bien lo primero que preocupó fue la fiebre y la hipotensión, se le hizo una ecofaz, tenía líquido libre abdominal y tenía histeromegalia. Bueno, tiene una piometra. Y resulta que la gasometría, bueno, entonces se le dio antibiótico y se consideró apropiada una laparotomía exploratoria. Este paciente fue refractario a volumen, por lo tanto la hipotensión seguía, le pasaba 20-30 ml por kilo, por lo tanto se empezó a meter norepinefrina y mientras estábamos con el periodo de hospitalización, obviamente llegan sus análisis de gases y nos sorprende que obviamente llega con acidosis metabólica, llega con lactato alto, ninguna novedad, una probable hipoglicemia y llega con el sodio en 99. Muy bajo, muy bajo. Es el sodio más bajo que hemos visto. Como la glucosa dice ahí estabilidad, dijimos, bueno, debe ser que esté muy alta la glucosa o esté muy baja, entonces medimos con un hemoglucotest. Y el glucómetro marcó glucosa en 40, algo así. No estaba hiperglicémica, por lo tanto, probablemente, y no le hayan dado manitol, o sea, lo más probable es que sea una hiponatremia hiposmolar. O sea, inmediatamente nos vamos a las otras causas de hiponatremia. Bueno, ella se reanimó, siguió con presión normal, pero seguía con compromiso de conciencia. Entonces, bueno, independiente de eso, como tenía líquido libre y el líquido libre era séptico, se envió a la laparotomía exploratoria de urgencia a remover el foco y en el postoperatorio se le controlan los gases y ya regularizó el lactato, el pH empeoró un poquito, pero es porque viene hipoventilando de la cirugía, le subió un poquito el CO2 y el sodio le subió de 99 a 117. Obvio, le pasamos volumen, ¿cierto? Le pasamos ring el lactato, algo subió el sodio. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, como tiene hiponatremia severa, lo más probable es que tenga un edema cerebral más o menos importante. O sea, el cerebro tiene por mucho que esta hiponatremia se haya instaurado de forma lenta, no sabemos cuál es el mecanismo todavía, el cerebro ya no tiene para compensar menos de 110, o sea, igual ya hay un grado de edema cerebral. Más encima el paciente persiste con signos neurológicos, sigue estuporoso, pese a ya estar reanimado, se sacó el foco, todavía no se recupera bien, sigue con depresión mental, entonces sigue con signos atribuibles a la hiponatremia. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué les parece razonable a ustedes? Digamos que lo principal es hemodinamia, ventilación, eso está controlado. Control del foco séptico, eso está controlado. ¿Qué hacemos ahora con ese compromiso de conciencia? Se lo atribuimos al sodio, ¿no? Absolutamente. O sea, claramente este paciente tiene una encefalopatía metabólica por la hiponatremia. ¿Y eso cómo se manifestaría? Como edema cerebral. ¿Qué hay que hacer? Alguna solución hipertónica, ¿cierto? Como suero hipertónico o como manitol. Pero como el manitol nos va a bajar el sodio, nos va a confundir. O sea, lo ideal sería mejor pasarle el suero hipertónico porque de esa forma después vamos viendo cómo sube el sodio. Pero bueno, si no tenemos sodio hipertónico, le podemos pasar manitol en la emergencia y ver si responde. Si con el manitol mejora el estado mental, claramente es porque le estamos sacando el edema cerebral y esa es la causa de su compromiso de conciencia. Perfecto, ¿qué hicimos con ella? Le pasamos un bolo de suero hipertónico.
Empezó a mejorar un poquito más, se puso un poquito más responsiva y después lo que hicimos fue poner una solución hipertónica, un suero fisiológico al 3%, ¿ya? De sodio y vigilar la anatremia y vigilar que subiera entre 1 o 2 milimoles por hora y nos fue bien con eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente regularice los signos neurológicos. Llegamos hasta 125 y ahí nos quedamos tranquilos, porque después si no nos podemos pasar por otro lado. Recuerde que este paciente perfectamente puede, si esta hiponatremia se instauró lentamente, puede, el cerebro igual bajó la osmolaridad interna, entonces igual podríamos generar nosotros signos neurológicos por el aumento de la osmolaridad. Ya entonces nos quedamos en 125 o hasta el control de los signos neurológicos. ¿Ya? Esa es la pauta más o menos, esa es la pauta. ¿Sí? Y vamos vigilando el sodio. Bueno, en este caso, ¿cuál fue la causa? ¿La hipovolemia? Chuta, digamos que estaría como, podríamos decir así, obviamente la hipovolemia. Llegó con derrame, llegó con vómito, pero el sodio está desproporcionadamente bajo, como para pensar que en realidad es hipovolemia el problema. Más encima reponemos la volemia, y al reponer la volemia, el sodio nos va a quedar igual bajo. O sea, claramente hay un poco de sodio, harto de sodio que no nos explica la pérdida en derrame o en vómito, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? Addison llegó con hipocalemia, ¿cierto? Pero igual es para considerarlo, pero llegó con hipocalemia. El Addison cursa con hiponatremia y hipercalemia. Claro, la hipovolemia en el fondo podría ser el tercer espacio, pero es desproporcionada. Es desproporcionada. Es como que yo tengo un perro con el pH en 6,9 con lactato en 5. No, como que el lactato no me explica ese pH de forma satisfactoria. ¿Ya? Bueno, ahí uno puede hacer unos cálculos para saber si lo explica o no lo explica. En este caso no, pero digamos que la mayoría de las pérdidas hacia tercer espacio cursan con hiponatremias leves a moderadas y no ultra graves como esta. Bueno, y eso es lo que hicimos con este paciente. No tenía Addison. Acá les pongo este artículo, básicamente, miren, este artículo es de 2015, ¿eh? Y así todo propone un esquema de tratamiento en 71 episodios de hiponatremia en 64 pacientes. Propone un esquema, porque no está muy claro, el esquema de tratamiento para la hiponatremia sintomática, con signos neurológicos. Y ellos que usaron fueron suero fisiológico al 3%, ¿ya? Y lo usaron en infusión continua en 6 horas. Pasaron suero fisiológico al 3% en 6 horas y eso fue suficiente para gran porcentaje de pacientes reducir la sintomatología neurológica. ¿Ya? Yo antes le había comentado que hasta corregir los signos neurológicos o hasta llegar a 125, ¿cierto? ¿Cuál fue la principal causa en estos 64 personas? La secreción inapropiada de ADH, que es una cuestión súper volada, pero la verdad es que en personas es la principal causa de hiponatremia hospitalaria, la secreción inapropiada de ADH. Mira el sodio, 113 en promedio. ¿Ya? 113. Bueno, la mayoría de estos pacientes presentaron convulsiones, algunos estuporosos, otros comatosos. ¿Ya? Bueno, a 23% les fue mal, ¿cierto? 2 se murieron, ¿cierto? Y 2 tuvieron estado vegetativo persistente, o sea, claramente es algo que tiene un pronóstico reservado, ¿cierto? O sea, una edema cerebral por hiponatremia tiene un pronóstico reservado, ¿cierto? Pero este esquema de pasar al 3% por 6 horas, más el control de la causa, fue efectivo en controlar los síntomas y los niveles de sodio. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, acá hay un ejemplo. Hasta hace un par de años
era el sodio más bajo que habíamos visto, 104, en un paciente con Addison. ¿Ya? Pero ella no llegó con signos neurológicos. Pero llegó decaía, temblaba, ya, podría ser o no signo neurológico. Y ella llegó pálida porque llegó con melena. Como tenía Addison, tenía sangramiento digestivo. Tenía vómito, adrenales chicas. ¿Bien? Resulta que llegó con el sodio en 5, normal, o sea, el potasio en 5, normal, pero era porque ella había estado hospitalizada en otra clínica y no sabemos con qué suero. Entonces, en una de esas, llegó con el sodio muy bajo, que tal vez le pusieron un glucosalino, o tal vez le pusieron, no sé, Ringer o lo que sea, pero igual eso hizo que bajara el potasio probablemente. Pero durante su hospitalización, además llegó con hipoglicemia, así como todo apuntaba hacia que era Addison. Y resulta que le empezamos a vigilar el sodio no le subía, se mantenía bajo y el potasio se disparó al segundo día, llegó a 6, sin suplementación de potasio. ¿Ya? ¿Cuál era el abordaje de este paciente? Miren, ahí nosotros nos equivocamos, dice NaCl al 3%. Quisimos subir el sodio. Como no subía el sodio, quisimos empezar a subirlo nosotros. Ahora, no sé si está bien o está mal. El paciente no tenía signos neurológicos, al menos importantes. Estaba solamente decaía, temblorosa, nada más que eso. No sé si era necesario subir el sodio de forma enérgica. Nosotros intentamos subir el sodio y en el fondo la idea era que si lo hiciéramos a 0,5 a 1 milimol por hora. ¿Ya? Bueno, lo logramos junto con, obviamente, el tratamiento con corticoides. Pero este es un paciente que perfectamente podría haber hecho un síndrome de desmielinización osmótica, si es que le ponen suero fisiológico a pasto sin haber controlado un poco esa anatremia. ¿Ya? Los pacientes con más, de hecho, acá hay una publicación de ¿cuántos perros? 5, no. No, acá hay un caso. Un caso de un perro que desarrolló este síndrome de desmielinización osmótica y era un paciente que se internó por una hiponatremia y con signos gastrointestinales. Como tenía vómito y diarrea, le pusieron suero y como tenía el sodio muy bajo, con el fisiológico le subió a más de 1 milimol por hora y desarrolló signos neurológicos al 5.º día. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, a veces esta desmielinización osmótica puede ser transitoria, pero también en algunos puede ser persistente. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, vamos a repetir un poco. Si el paciente tiene una hiponatremia hipervolémica, lo que cuenta es descongestionarlo, restringir sodio y agua, más o menos, obviamente, diuréticos, ¿cierto? Eso no cambia. Si el paciente está normovolémico y es de estas hiponatremias persistentes sostenidas, ahí lo que se hace es restringir el agua. Y si el paciente tiene signos neurológicos, se le da suero hipertónico. ¿Ya? Miren, acá hay uno de los primeros casos reportados de secreción inapropiada de H en perro a causa de una meningoencefalitis granulomatosa, causada por una ameba, eso sí. Y este paciente lo que sorprende es que el sodio empezó a bajar el paciente llegó a otra clínica de donde fue referido, llegó con el sodio en 144, sin pérdidas. Se reingresa al lugar de derivación donde lo derivaron e ingresó con sodio en 128. Al día 4 tenía el sodio en 127. Entonces, no había causa que lo explicara. No era congestivo, no habían pérdidas, no habían derrames, pero había una enfermedad inflamatoria cerebral que puede gatillar secreción inapropiada de H. ¿Cuáles son los criterios? Hiponatremia con hiposmolaridad, obviamente, usualmente son hiponatremias moderadas a severas, que son resistentes a los sueros fisiológicos. Los pacientes siguen hiponatremia, pese a estar con suero con sodio. Usualmente tienen la osmolaridad urinaria alta, o la densidad urinaria alta, porque en el fondo como se les dispara la ADH, reabsorben agua, y tienen la orina concentrada, y tienen función renal, adrenales y tiroides normales. Esos son como menos los criterios diagnósticos para la secreción inapropiada de ADH. ¿Por qué no se mide la ADH? Porque es una secreción inapropiada. No es que sea mucha ADH, sino que es el paciente. La ADH tiene que secretarse en función de la osmolaridad de la sangre. Si la osmolaridad de la sangre sube,
se debe secretar ADH. Si la osmolaridad de la sangre está baja, no tiene por qué secretarse ADH. Es como que yo tenga insulina muy alta con glucosa en 40, no tiene ni un sentido. Por eso es una secreción inapropiada. No el valor numérico no sirve para diagnosticar el síndrome de secreción inapropiada de ADH, sino que es el contexto. ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas que generan esto en personas? Fármaco, encefalitis, virales y no infecciosas, trauma encefálico, estrés, dolor, infecciones pulmonares. ¿Ya? Cuando lo sospechamos, hiponatremia sostenida sin origen claro. ¿Ya? Usualmente sodio menos de 130. ¿Ya? En esta revisión del New England del 2015 dice que los medicamentos que más frecuentemente se asocian a la secreción inapropiada de ADH son narcóticos, como los opioides, ¿ya? Agentes quimioterapéuticos como la ciclofosfamida y la vincristina, inhibidores de la recaptación de serotonina, que no lo usamos mucho, algunas drogas antiepilépticas como la carbamazepina y el éxtasis. ¿Ya? Son los principales fármacos que pueden desencadenar una secreción inapropiada de ADH en personas. ¿Ya? Esto no me acuerdo por qué lo puse. La medición de copeptina ha llevado a un mejor diagnóstico del síndrome de secreción inapropiada en personas y así reconocerla como la principal causa de hiponatremia en pacientes hospitalizados. ¿Ya? La copeptina es como un metabolito de la ADH, parece. ¿Ya? Y eso parece que por eso el diagnóstico ahora es más fácil. ¿Ya? Miren, y acá está el signo de secreción inapropiada de ADH en persona, ejemplificado como la ADH tiene un estímulo hemodinámico, que es volumen, y el otro es osmolaridad, ¿cierto? Entonces, cuando uno pierde volumen en una hemorragia, igual se dispara la ADH, pero en algunos pacientes se dispara más de lo razonable y eso hace que los pacientes tengan más hiponatremia o menos hiponatremia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que un paciente con vómito y diarrea o con una hemorragia pierde agua y sodio, pero igual tiene hiponatremia? Debería tener el sodio normal, ¿cierto? Pero es porque en realidad la ADH hace que, como se dispara la ADH, se reabsorbe más agua que sodio. Entonces el paciente tiende a tener hiponatremia. ¿Ya? Entonces, estímulo hemodinámico, hipovolemia, hipotensión, falla cardíaca congestiva, cirrosis, síndrome nefrótico, insuficiencia renal. Son los principales estímulos hemodinámicos para que se dispare la ADH o vasopresina. ¿Ya? Entonces, pacientes con insuficiencia renal, enfermedad renal, cirrosis, falla cardíaca, hipotensión o hipovolémicos, igual pueden tener cierto grado de secreción inapropiada de ADH. ¿Ya? Y eso a veces puede explicar de que los pacientes, pese a estar con suelo fisiológico, un perro con pancreatitis o con parvovirus, siga con el sodio en 135 y no suba de 140. Porque igual tienen un grado de secreción inapropiada de ADH. Ahora, estímulo no hemodinámico, estrés y dolor. ¿Ya? Vómitos y náusea, hipoxemia, hipercapnia, hipoglicemia, medicamentos, estado perioperatorio. El estrés del estado perioperatorio a las personas les dispara la ADH. ¿Ya? Cáncer, enfermedades pulmonares, enfermedades del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, al parecer, el síndrome de secreción inapropiada de ADH en humanos es común y en perros no sabemos, pero es porque no se investiga mucho. ¿Ya? De hecho, muchas hiponatremias se le da la causa de que sea, no sé, la poliuria, y tal vez no es esa la causa. ¿Ya? Pero bueno, a veces da un poco lo mismo. Lo que sí tenemos que tener en consideración es que cuando la hiponatremia es persistente y severa, deberíamos considerar la secreción inapropiada de ADH y deberíamos ir a ver las causas potenciales y tratar de, aparte de la restricción de agua, obviamente tratar la condición o suspender el fármaco en cuestión o lo que sea. ¿Ya? Ya. Solo como para ir dando ejemplos de causas de hiponatremia con signos neurológicos, algunos casos de reportes de intoxicación con agua en perros. Los dos casos publicados en Gato ahí arriba
son porque eran gatos que estaban con tubo esofágico y se hacía una mala dosificación del agua. Y los pacientes se sobrehidrataban con agua. ¿Ya? Y el caso intoxicado de agua en perro es un perro que estuvo jugando, chapoteando en un lago y probablemente tomó mucha agua. Esa fue como lo que ellos le dieron ese origen. El perro había estado todo un fin de semana en un lago jugando y llegó con signo neurológico y ingresó con hiponatremia severa. ¿Ya? Y ellos pensaban que puede haber ingerido mucha agua de forma accidental. Mira, acá tuvimos un caso súper interesante de un perro de 4 meses de edad que ingresa, bueno, historia de vómito, diarrea, anorexia y decaimiento hace 5 días, tomando metoclopramida, famotidina, metamizol, con hidratación forzada en casa, jugo de carne y aceite. El otro hermano tiene signos similares, ha tenido 2 convulsiones toniclónicas en casa y ingresa de urgencia. ¿Ya? Era un cachorro. Ingresa en semicoma, miosis bilateral, hipotérmico, hipotenso, taquicárdico, con dolor abdominal. ¿Qué tiene este perro? ¿Qué hacemos con este perro? Ya, el paciente ingresa a urgencia con hipotensión, convulsiones y compromiso de conciencia. ¿Qué hacemos? ¿Y qué más? No, ya, pero ¿y si no tiene gasometría? No, porque es un hipertónico. ¿Al tiro edema cerebral? Al tiro pensamos en edema cerebral. Y dice, mira, el perro tiene 4. El perro tiene. Ya, el perro tiene 4 meses. Tiene vómito y diarrea. El hermano está igual. ¿Cuál es la principal causa de convulsión acá? Hipoglicemia, ¿cierto? Lo primero que le buscamos es hipoglicemia. Ya, le tomamos la glicemia, le pasamos suero. ¿Qué suero? Un isotónico, cualquiera, ring lactato fisiológico. Tiene vómito y diarrea, está hipotenso. Lo más probable es que sea por la pérdida isotónica, ¿cierto? Le estuvimos volumen, le descartamos hipoglicemia. Perfecto. Pero tiene la glucosa alta. Tiene la glucosa en 254. Ya tiene una acidosis metabólica con lactato en 4.6, perfecto. Y no tiene hipoglicemia. ¿Qué tiene este perro? ¿Distemper? Podría ser, ¿ah? Vómito, diarrea, convulsiones, glicemia normal, ¿cierto? Pero miren ese sodio, 109.5. Bajísimo, bajísimo. El que no mide sodio en este caso dice, no, lo más probable es que sea distemper. Pero, pero si no tenemos el sodio, no tenemos información suficiente como para decir que no hay una encefalopatía metabólica. Ojo con las encefalopatías metabólicas. Hipoglicemia, la más común, perfecto, pero no siempre es hipoglicemia. Puede ser hiponatremia severa. Yo no puedo decir que este perro está con semicoma y convulsiones por otra cosa si tengo ese sodio. O sea, ese sodio, hiponatremia grave, perfectamente puede explicar este tipo de fenómeno. Y ahora, ¿cómo está la glicemia alta? Hay que corregirla el sodio, ¿cierto? Si quieren hacemos el cálculo. ¿Cuánto sería? Es glicemia, es glicemia del paciente, sería 254 menos 100 dividido por 100 por 1.6 más el sodio, 109. 113 de sodio, real. Sigue siendo muy bajo. O sea, es una hiponatremia hiposmolar. Si le calculamos la molaridad a este perro, tiene la molaridad bajo 200, bajo 250. Lo normal es 300. Entonces, mientras yo no le subo la molaridad de la sangre, perfectamente puede ser edema cerebral su problema. Ese es el problema, ¿cierto? Si le baja el sodio muy rápido, entra agua a la neurona. ¿Qué? No. No. Llegó hiperglicémico. Es que como había llegado, estado convulsionando, a veces las convulsiones generan hiperadrenergia. Y más encima estaba choqueado. Entonces está hiperadrenérgico. Esos pacientes llegan hiperglicémicos. ¿Ya?
Bien, entonces, diagnóstico probable, parvovirus, más o menos distemper, sí, pero el distemper no estaría explicando el signo neurológico hasta que no corrijamos la natremia. Con probable intoxicación con agua. ¿Por qué? Porque ya, el perro tiene vómito y diarrea y la señora le está dando agua a la fuerza. Y es un perrito de enano. No sé si está la foto acá. Ahí está. Enano. Entonces es fácil sobrehidratarlo. Yo no creo que sea una secreción inapropiada de ADH. Esa es la otra opción. Que haya llegado choqueado hipovolémico con una infección con secreción inapropiada de ADH. Bueno, da lo mismo. El tema es, no, ¿qué hacemos con este paciente? Todo, po. Pues, en el fondo, en algún lugar, si no miden el sodio, no hubiera encontrado algo corregible para esa encefalopatía. ¿Me siguen? Y este perro, a propósito, que sale a niveles positivos de distemper y puede ser mal diagnosticado por distemper y eutanasiado. Ahora, ¿tiene altas probabilidades de muerte? Sí. Pero si hay hiponatremia el problema y es parvovirus. O sea, le damos con tutti. Ahí ustedes lo ven intubado, está en semicoma, convulsionando, con edema cerebral. Ni una posibilidad de que lo mantengamos no intubado. ¿Cierto? O sea, hay que proteger la vía aérea, hay que optimizar la ventilación. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí, pero este llegó más mal. El otro estaba decaído nomás, pero estaba más paradito. ¿Ya? ¿Qué hacemos con este perro? Bueno, ¿ah? ¿Cómo disminuimos el edema? Ojalá con hipertónico, pero también es opcional el manitol. El problema es que con el manitol después nos vamos a confundir cuando le midamos el sodio, porque el sodio va a seguir estando bajo o muy bajo, o más bajo. ¿Cachai? Le va a pasar manitol, el paciente puede mejorar, pero va a tener unos gases control, un escrito control y va a estar el sodio en 100. Y pues, sí, es que debe ser el manitol. Claro, pero si le pasamos hipertónico al tiro, vamos viendo cuánto va subiendo el sodio, no nos confundimos. Y el suero hipertónico es barato, es barato. O sea, capaz que sea hasta más barato que el manitol. No, no sé. No, es un problema de por qué en algunas clínicas no tienen hidrocortisona, no sé. O por qué no tienen imipenem, o por qué no tienen vancomicina. Es un tema de que a veces trabajan siempre con lo mismo nomás y se sienten cómodos con eso, digamos, ¿ya? Em, Nosotros tenemos una ampolla chiquitita, el 10%. Bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Terapia estándar para gastroenteritis, probablemente viral, ¿cierto? Damos antibióticos, vemos si está neutropénico, optimizamos los antibióticos, ¿cierto? Perfecto, damos medicamentos para los vómitos, está en ventilación hasta que recupere el estado mental, en ventilación mecánica hasta que recupere el estado mental, ¿y qué hacemos? Le subimos el sodio más o menos rapidito, porque está con edema cerebral, ¿cierto? Y le ponemos una infusión al 3% y vigilamos. Y vigilamos signo neurológico, pero en realidad vigilamos actividad troncal, porque va a estar intubado. Entonces, principalmente pupila. Si el paciente llega miótico, debería dilatarse las pupilas y tener respuesta, y ya con eso nos vamos quedando tranquilos. ¿Ya? Eso. Ya lamentablemente este caso no les puedo mostrar el desenlace porque lo eutanasiaron por costos. O sea, el pronóstico era más o menos malo. O sea, no era malo, pero era reservadísimo, ¿cierto? Pero el tratamiento era muy costoso. Este paciente no había ninguna opción de derivarlo. ¿Para dónde? ¿Para dónde lo iba a derivar? ¿Cierto? La gente era pobre más encima. Entonces, ya ahí la cosa nos pone compleja. O sea, a veces un paciente ya que tú sabes que se va a ir a morir a otro lado, o la gente se lo va a ir a morir a la casa. La verdad es que ahí sí mejor hacemos eutanasia, entre comillas, humanitaria. Claro, podría ser beneficiosa la hiperglicemia, sin duda. Claro, contrarresta un poco el efecto hiposmolar. No, por ningún motivo. Yo me centraría en bajar la glicemia. Ahora, si queremos hilar fino, la hiperglicemia es un factor de pronóstico, de mal pronóstico, entonces igual hay que mantenerla bajo 180, pero te apuesto que le tomáis más rato, le tomamos una glicemia y va a estar en 120. ¿Cachai? Porque ya le controlamos el volumen, le bajamos la adrenergia, lo sedamos, lo intubamos, le bajamos el estrés fisiológico cardiovascular por el que restituimos el volumen y listo, el paciente ya entra en hemostasis nuevamente y a la tarde está con menos catecolaminas, con menos cortisol, con menos glucagón disparado y se le regulariza la glicemia solo. ¿Cachai? Así que no.
De hecho, claro, y podría tener un efecto beneficioso. ¿Ya? Así que bueno, eso con respecto a la hiponatremia. O sea, son pocos los casos, pero esos pocos casos se mueren mucho y ahí hay que ponerse bien prolijo en el cuidado. ¿Ya? Vamos a dejar para la próxima